Mi vida era bastante sencilla hasta que apareció Jack. Yo era entrenadora de fitness en un gimnasio local, pasaba mis días ayudando a la gente a ponerse en forma, lo que me mantenía lo suficientemente ocupada como para no pensar en la falta de drama en mi vida personal. Todo eso cambió el día que Jack entró en mi gimnasio. Hola, estoy buscando cambiar mi rutina. ¿Tienes algún ejercicio matador para empezar?, me preguntó, su tono ligero pero su mirada intensa. Le di un vistazo rápido. No era el típico novato que no sabe qué máquina usar primero. No, parecía que sabía moverse en un gimnasio, pero estaba allí por algo más. Claro, respondí, llevándolo a un juego de pesas. Veamos de qué eres capaz. Esa primera sesión se convirtió en una semana, luego en un mes, y nuestras charlas casuales se hicieron más largas y personales. Jack era dueño de un pequeño restaurante familiar famoso por sus auténticos platos italianos. Todo está en la salsa, solía decir. Nadie la hace como mi mamá. Hablaba de su madre con una mezcla de admiración y frustración, una combinación que insinuaba profundos lazos familiares. Una tarde, mientras terminábamos un entrenamiento particularmente intenso, me tomó por sorpresa. Escucha, Emily, he estado pensando, ¿qué tal si cenamos en mi casa? Puedes conocer a mi mamá y probar esa salsa de la que siempre me jacto. Dudé, más por sorpresa que por desinterés. Sí, ¿por qué no? Tengo curiosidad si es tan buena como dices. La cena fue acogedora, la comida increíble y la compañía sorprendentemente cómoda. Su madre, Ana, era todo sonrisas cálidas y risas fuertes, aunque sus ojos parecían evaluarme con cada mirada. Su hermana menor, Sofía, también se pasó. Su presencia era más punzante, sus palabras afiladas y rápidas. Entonces, Emily, Jack nos dice que eres toda una gurú del fitness, dijo Sofía, con una sonrisa burlona mientras observaba los músculos que trabajé tanto para construir. ¿Alguna vez lidias con casos perdidos o solo haces que los en forma se pongan más en forma? Me reí, tomando su comentario con calma. Creo que todos tienen potencial. Todo se trata de encontrar la motivación correcta. Jack era una constante durante esos primeros días, siempre apareciendo en el gimnasio a la misma hora, siempre encontrando una razón para hablar un poco más. Sabes, nunca creí en el destino ni nada de eso, confesó una noche mientras cerrábamos el gimnasio juntos. Pero al conocerte, tal vez estaba equivocado. Sus palabras eran una mezcla de encanto rudo y sinceridad torpe. Era refrescante, y a pesar de la voz en mi cabeza que me advertía que fuera despacio, me encontré enamorándome de él rápida y profundamente, como una novata que levanta demasiado peso sin un observador. Una noche fría, mientras caminábamos hacia nuestros autos, se detuvo y me miró, su expresión seria. Emily, no soy bueno con las palabras elegantes, y no tengo una frase suave para decirte. Pero me gustas mucho. ¿Qué dices si hacemos esto oficial? Fue abrupto y directo. Sin juegos, sin rodeos. Así era Jack, directo y completamente comprometido. Sonreí, con el corazón latiendo con fuerza. Digo que sí. Veamos a dónde nos lleva esto. Y así, ya no era solo la entrenadora de fitness en el gimnasio local. Era la novia de Jack, y pronto, su esposa. Mudarnos a la casa de la mamá de Jack justo después de casarnos no era exactamente lo que había imaginado para nuestro felices para siempre. Jack me dijo que era importante para él debido a sus lazos familiares, pero vivir con su mamá, Ana, y su hermana, Sofía, fue difícil desde el principio. No ocultaban su desagrado por mí, y las cosas se volvían más tensas cada día. La casa siempre estaba llena de actividad, y de alguna manera terminé con más que mi parte justa de tareas. Después de largas horas en el gimnasio, llegaba a casa a una lista interminable de quehaceres. La vieja lavadora era una pesadilla. Se descomponía tan a menudo que medio en broma decía que tenía algo personal contra mí, pero a nadie más parecía importarle, especialmente no a Ana o Sofía.
Recuerdo una noche después de la cena, estaba tratando de arreglar esa maldita máquina nuevamente y podía escucharlas en la cocina. Ella ni siquiera sabe lo que está haciendo, se reía Sofía, sin molestarse en bajar la voz. Mira, pronto inundará el sótano. Sus risas resonaban por el pasillo, hiriéndome más de lo que quería admitir. Me mordí la lengua, concentrándome en la tarea en cuestión. No era solo la lavadora, era todo. Desde cocinar hasta limpiar, mis esfuerzos eran solo otra fuente de entretenimiento para ellas. Cocinar era lo peor. La cocina italiana era sagrada en esta casa, y mis intentos eran aparentemente blasfemos. Intenté seguir las recetas de Anna al pie de la letra, pero nada parecía funcionar. Una noche, mientras luchaba con un plato de pasta supuestamente simple, Sofía apareció en la puerta. ¿Se supone que eso se vea así?, preguntó, con una sonrisa burlona en sus labios. No es nada como el de mamá. Apreté los dientes, revolviendo la salsa que simplemente no espesaba. Bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sofía soltó una carcajada. Tal vez tu mejor esfuerzo no sea suficiente. ¿Alguna vez pensaste en eso? Quería responderle, defenderme, pero ¿cuál era el punto? No cambiaría nada. Jaque, cuando estaba cerca, parecía encogerse un poco más cada vez que su hermana o su madre me criticaban. Nunca me defendía. Su silencio era tan fuerte como sus risas. Emily, déjalo, decía Jack en voz baja más tarde, tratando de evitar cualquier confrontación. No vale la pena. Las cenas eran un suplicio. Ponía los platos en la mesa, esperando una comida tranquila, pero era como sentarse en una guarida de leones. Sabes, en Italia probablemente te prohibirían entrar a la cocina por esto, bromeaba Anna mientras probaba mi comida, los demás riéndose junto con ella. Sí, tal vez deberías ceñirte a lo que sabes. Cosas del gimnasio, añadía Sofía, pasando la sal como si fuera una ofrenda de paz que no merecía. Asentía, sonreía y tragaba el dolor, mi frustración hirviendo como la salsa que nunca salía bien. Vivir con la familia de Jack hacía que cada día se sintiera como una batalla para la que no estaba preparada. A medida que avanzaba mi embarazo, las tareas de la casa, que ya sentía como si fueran todas mías, se volvieron aún más exigentes. En lugar de recibir ayuda o comprensión de Anna y Sofía, sentía que su hostilidad crecía más fuerte. Una tarde, estaba tratando de pasar la aspiradora en la sala, moviéndome más lento de lo habitual por mi creciente barriga. Anna entró, me observó por un momento y luego soltó un suspiro que parecía llevar toda su desaprobación. Emily, te has saltado una parte allí, y mira lo lenta que estás. Esta casa se va a caer a pedazos a este ritmo, dijo, señalando una esquina a la que no había llegado aún. Me enderecé, sintiendo el esfuerzo en mi espalda. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Anna. Es un poco más difícil con el bebé. Ella solo me miró y negó con la cabeza. En mi época, no dejábamos que una pequeña cosa como el embarazo nos detuviera. Necesitas endurecerte. La falta de simpatía dolió, y me mordí la lengua para no responderle bruscamente. Sofía no era mejor. Más tarde ese día, mientras doblaba la ropa, ella entró en la habitación y empezó a revolver la ropa que acababa de apilar ordenadamente. ¿Sabes que estas no están dobladas correctamente, verdad? Deberían poder sostenerse solas, como nos enseñó mamá. Aquí, déjame mostrarte de nuevo, lanzó la camisa que sostenía de vuelta a la pila, desordenando lo que había hecho, mientras volvía a doblar la misma camisa con movimientos afilados y prácticos. Sentí que mi frustración aumentaba. Sofía, aprecio la lección, pero he doblado ropa antes. No soy idiota. Ella solo levantó las cejas, una sonrisa fría en sus labios. Podrías haberme engañado. Pero bueno, si estás bien con ser mediocre, ¿quién soy yo para discutir? Sus palabras se sintieron como una bofetada, y por un momento, me quedé allí, viendo cómo hacía que mis esfuerzos parecieran inútiles.
Era lo mismo con la cocina. Cada comida que intentaba era recibida con críticas o risas directas, especialmente si intentaba hacer algo italiano. Una noche, decidí intentarlo de nuevo, haciendo un simple plato de pasta que pensé que había dominado. Estaba revolviendo la olla cuando Sofía entró en la cocina. ¿Qué se supone que es eso?, preguntó, mirando la olla con una mirada escéptica. Es espagueti carbonara. Pensé que podría ser agradable para la cena. Dije, esperando un cambio en su habitual tono duro. Tomó un tenedor, enrolló algo de pasta en él y la probó con una expresión exagerada de disgusto. ¿Agradable? ¿Esto es lo que llamas agradable? No se lo daría ni al perro. Está todo mal. Puse la tapa de la olla con un poco más de fuerza de la necesaria. Bueno, es lo que hay para la cena, así que si no te gusta, puedes hacer otra cosa. La tensión en la casa crecía cada día, y la ausencia de Jack no ayudaba. Siempre estaba en el restaurante, siempre ocupado, y cuando estaba en casa, evitaba cualquier conflicto. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo me trataban su hermana y su madre, él solo suspiraba y decía algo como, sé que es difícil, Emily, pero intenta aguantar. Se calentarán contigo eventualmente. Solo dales tiempo. Después de dar a luz a mi hijo, esperaba que las cosas mejoraran, pero la realidad fue todo lo contrario. Había ganado una buena cantidad de peso durante el embarazo, lo que se convirtió en la nueva fuente de sus burlas. Mira cuánto está comiendo, se reía Ana mientras trataba de alimentarme para amamantar. ¿Estás alimentando a un niño o un día, mientras amamantaba a mi hijo en la sala, escuché a Sofía imitar el mugido de una vaca desde la cocina? El sonido me atravesó, y las lágrimas llenaron mis ojos. Estaba claro que me veían como nada más que una vaca, una utilidad para mi hijo. Alcancé mi punto de quiebre después de tanta burla y el trato frío en casa. Necesitaba algo para mí, un espacio donde no fuera solo la nuera criticada o la esposa subestimada. Fue entonces cuando decidí empezar mi propio canal de YouTube y página de Instagram. Una mañana, mientras Jack estaba en el restaurante y Sofía estaba de compras, instalé mi vieja cámara en la esquina de nuestra habitación de invitados, mi nuevo gimnasio improvisado. Voy a hacer esto, me murmuré a mí misma, ajustando el ángulo, por mí, no por ellos. Empecé a grabar videos de ejercicios simples, aquellos que se podían hacer en casa, especialmente atractivos para madres como yo que no siempre podían ir al gimnasio. Al principio se sentía incómodo, hablarle a una cámara, fingiendo que estaba hablando con una audiencia que se preocupaba por lo que tenía que decir, pero pronto se convirtió en mi refugio. Los primeros videos eran torpes, mis comentarios eran forzados. Hola a todos, soy Emily, y les traigo un rápido entrenamiento de 10 minutos perfecto para madres ocupadas. Vamos a empezar. Mi número de seguidores comenzó a crecer, y con él, mi confianza. Invertí en una mejor cámara, aprendí un poco sobre iluminación y edición de tutoriales en línea. Mi pequeño proyecto se estaba convirtiendo en algo real, algo completamente mío. Una tarde, estaba grabando un nuevo video, una secuencia de cardio de bajo impacto, cuando Sofía irrumpió en la habitación. ¿Qué diablos estás haciendo?, espetó, sus ojos saltando de la cámara a mí. ¿Estás convirtiendo nuestra casa en tu programa de televisión personal ahora? Pausé la grabación, mi corazón latiendo fuerte no por el ejercicio, sino por la confrontación. Sí, en realidad sí. Es algo importante para mí. Necesito algo propio, Sofía. Ella se rió con desdén, mirando a su alrededor con desprecio. ¿Crees que eres alguna especie de estrella? Por favor, supéralo, Emily. Las palabras dolían, pero estaba aprendiendo a manejar sus ataques. Bueno, no es como si tuviera tu aprobación para nada más aquí. Al menos puedo hacer una cosa que disfruto. Sofía me miró con enojo, pero mantuve mi posición, negándome a dejar que su intimidación me quitara lo único que había empezado para mí. Este era mi espacio, mi escape, y no iba a permitir que nadie me lo arrebatara.
Sofía rodó los ojos y salió furiosa, pero no detuve la cámara por mucho tiempo. Reanudé mi sesión, mi voz más fuerte que antes. A medida que mi presencia digital crecía, también lo hacían las oportunidades. Las marcas empezaron a contactarme, ofreciendo enviarme productos gratuitos para usar en mis videos. Luego llegaron las ofertas para publicaciones patrocinadas. La primera vez que una marca me ofreció dinero para presentar su producto, no podía creerlo. No puedo creer que me estén pagando por esto, le dije a Jack durante la cena una noche, tratando de compartir mi entusiasmo. Eso es genial, Emily, dijo, aunque su tono era distraído, su mente en los problemas de su restaurante. Solo manténlo en silencio, ¿de acuerdo? Mamá y Sofía no necesitan saberlo. Mientras volvía a los platos, una notificación sonó en mi teléfono. Otro comentario, otro seguidor, otro paso lejos del desprecio y hacia algo maravillosamente ordinario pero completamente mío. Lo estás haciendo increíble, Emily. Gracias por compartir tu viaje, decía el comentario. Mi canal ya no era solo un pasatiempo, era un negocio en ciernes, generando más dinero que el restaurante en apuros de Jack. Pronto, le estaba dando 2,000 pesos al mes para cubrir las cuentas de la casa, haciéndolo parecer como su contribución. A pesar de mi éxito, Ana y Sofía seguían tratándome como una parásita. Ella no hace nada aquí, solo anda por ahí haciendo sus videos tontos, decía Ana cuando pensaba que no la escuchaba. Sofía no era mejor, repitiendo los sentimientos de su madre y añadiendo sus propios comentarios sobre cómo debería hacer más tareas domésticas como una mujer de verdad. Luego el restaurante de Jack tuvo un periodo difícil. Vino a mí luciendo más desgastado de lo que lo había visto en meses. El restaurante necesita una inyección de efectivo urgentemente. ¿Puedes ayudar? No dudé, transfiriendo 10,000 pesos para lo que él llamó desarrollos urgentes. Estaba agradecido, genuinamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que pidiera más. Solo otros 5,000 pesos para las cuentas de este mes, dijo suavemente, casi avergonzado. Acepté porque podía permitírmelo y porque seguía siendo el padre de mi hijo, a quien adoraba absolutamente. Pero en el fondo, sentía el desequilibrio creciendo, no solo en nuestras finanzas sino también en nuestra relación. La vida en la casa de la familia de Jack siempre fue tensa, pero se volvió insoportable cuando Sofía se casó y trajo a su esposo Mark a vivir con nosotros. La casa estaba abarrotada, y cualquier apariencia de privacidad o paz que había creado para mí y para mi hijo desapareció de la noche a la mañana. Anna, nunca una para moderar sus palabras, empezó a llamarme perezosa y parásito directamente a mi cara. No haces nada aquí, solía decir mientras intentaba manejar mi trabajo en línea y cuidar a mi hijo. Solo ocupas espacio. No ayudaba que Sofía ahora esperara a su primer hijo, y Ana dejó claro que necesitaban más espacio, insinuando que mi hijo y yo estábamos estorbando. Pronto habrá otro bebé en la casa, y no podemos tener parásitos ocupando espacio, declaró una noche, sus ojos apuntándome directamente. La atmósfera se volvió más fría. Luego, como si las cosas no pudieran empeorar, Jack anunció que tenía que irse de la ciudad por unas semanas para manejar asuntos urgentes de su restaurante en otra ciudad. Empacó y se fue, besándome a mí y a nuestro hijo como si nada estuviera mal, ajeno a la tormenta que dejaba atrás. Intenté mantener las cosas normales, llevando a mi hijo a la escuela y continuando con mis videos en el parque, pero el día en que todo realmente se desmoronó fue como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Después de recoger a mi hijo de la escuela, caminamos de regreso a casa, charlando sobre su día, solo para encontrar nuestras pertenencias, maletas, bolsas de ropa e incluso los juguetes de mi hijo, amontonados afuera de la puerta principal. Confundida y con el corazón roto, toqué el timbre, solo para ser recibida por las caras frías de Anna y Sofía a través de la ventana. Abrieron la puerta solo un poco, lo suficiente para hablar pero no para dejarnos entrar. Necesitan encontrar otro lugar donde quedarse, dijo Anna, su voz dura e inquebrantable. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa con Jack?
¿Qué le diré?, exclamé, mi voz elevándose en pánico y enojo. Sofía se rió, un sonido cruel y cortante. Dile lo que quieras. ¿Acaso le importa? Intenté llamar a Jack, pero mis llamadas no recibieron respuesta, hundiéndome más en una mezcla de desesperación y furia. Sin más opciones, recogí nuestras cosas y conseguí una habitación en un hotel cercano. Sentada allí en esa habitación impersonal con mi hijo confundido y molesto, sentí un cambio dentro de mí. Esto no era solo una retirada temporal, era una expulsión forzada de una vida que ya no podía tolerar. Apenas había terminado de desempacar lo esencial cuando mi teléfono sonó con un nuevo mensaje. Era de Sofía, lo cual era raro porque apenas nos comunicábamos directamente, especialmente después de la caída. Su mensaje era sorprendentemente alegre. Pensé que querrías ver lo que ha estado haciendo tu querido esposo, acompañado de un enlace. La curiosidad me invadió y la ansiedad se apoderó de mí al abrir el enlace. Me redirigió a una página de redes sociales llena de fotos de Jack, fotos que lo mostraban no en algún viaje de negocios urgente como había dicho, sino disfrutando de cenas acogedoras y paseos por la playa con otra mujer. La última foto era de ayer. Me quedé allí, entumecida, el teléfono resbalando ligeramente de mi mano mientras la realidad me golpeaba. No solo estaba fuera por negocios, estaba viviendo una vida completamente diferente sin nosotros. La ira, aguda y amarga, burbujeaba, pero antes de que pudiera ahogarme en ella, mi hijo tiró de mi manga. «Mami, ¿estás bien?». Su pequeña voz llena de preocupación me sacó del abismo. Forcé una sonrisa, tomándolo en mis brazos. «Sí, cariño, estoy bien. Solo un poco cansada, eso es todo». Me quedé allí mirando la pantalla, una mezcla de ira y traición recorriéndome. Todo este tiempo, había sido el soporte financiero para su restaurante fallido y para su familia, que nos acababa de echar como basura de ayer. Y aquí estaba él, viviendo una doble vida a mis expensas. Durante la semana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de Jack. Cuando finalmente contesté, su voz estaba teñida de leve preocupación. «Emily, ¿dónde están ustedes? Escuché lo que pasó. Deberías volver. Tenemos cuentas que pagar y el restaurante necesita más fondos». Sus palabras me hicieron hervir la sangre, pero mantuve mi tono neutral. «Claro, Jack, podemos discutirlo. Iré mañana». «Genial. Realmente creo que es mejor manejar estas cosas en persona», respondió, sonando aliviado. Colgando, sentí una determinación fría apoderarse de mí. No tenía idea de que sabía sobre su aventura ni de que no tenía intención de jugar a la esposa perdonadora que pagaba sus cuentas. La reunión de mañana sería un punto de inflexión y estaba lista para ello. Dejar a mi hijo en la escuela esa mañana se sintió como la calma antes de la tormenta. Mientras conducía a la casa de mi suegra Ana, donde sabía que estarían Jack, Ana y mi cuñada embarazada Sofía, mi estómago se revolvía con nervios y determinación. Cuando llegué, Jack obviamente estaba aliviado y tal vez incluso un poco feliz de verme, a diferencia de Ana y Sofía, cuyos rostros estaban marcados. Sin perder tiempo, saqué los papeles de divorcio de mi bolso y se los entregué a Jack. Su sorpresa era palpable, sus ojos se agrandaron mientras escaneaba los documentos. Ana y Sofía no podían contener sus reacciones iniciales y comenzaron a sonreír, pensando que esto era su victoria. Esa sonrisa rápidamente se desvaneció cuando me dirigí a ellas. «No se apresuren a celebrar. Han estado viviendo de mis esfuerzos todo este tiempo». El rostro de Jack se desplomó mientras les admitía, «El restaurante no va bien. No ha ido bien durante mucho tiempo». La revelación provocó una indignación inmediata de Ana y Sofía. Se volvieron contra él, su alegría anterior reemplazada por enojo mientras lo regañaban por mantenerlas en la oscuridad y por perder lo que consideraban su red de seguridad financiera, yo. Sofía, siempre la descarada, se burló de mí. «Bueno, ya que Jack gana menos que tú, tendrá que solicitar una pensión alimenticia».
¿Qué te parece eso como justicia? Jake se animó ante esto, asintiendo con entusiasmo como si fuera algún tipo de victoria retorcida. Casi me reí de lo absurdo. Ahí es donde te equivocas, Sofía. Jack, continué, mirándolo directamente, no verás ni un centavo de pensión alimenticia. Sé sobre la aventura. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo lo supiste? Tu hermana me envió todo, fotos, fechas, lugares, dije, señalando a Sofía, cuyo rostro se volvió un tono más pálido. Gracias a ella, tengo todas las pruebas que necesito. Lo que siguió fue una pelea furiosa entre ellos, una mezcla de acusaciones y negaciones. Los dejé ahogarse en su discusión por un momento antes de hablar de nuevo. También estoy recuperando todo lo que pagué, cada electrodoméstico, cada mueble. Su discusión cesó cuando la realidad de la situación los golpeó. Ya había arreglado con los mudanceros, y mientras empezaban a llevarse el refrigerador, la lavadora, el televisor de pantalla plana e incluso la licuadora elegante que compré la pasada Navidad, Ana y Sofía observaban, sus rostros llenos de lágrimas e incredulidad. No puedes hacer esto. Necesitamos esas cosas, gritó Ana, su voz quebrándose. Lo he hecho, y también las necesito, respondí, mi voz firme pero sin dureza. Los mudanceros continuaron su trabajo, vaciando casi la mitad de lo que llenaba su hogar. Mientras veía cómo se llevaban el último de los artículos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Ya no estaba atada a esta casa, a estas personas o a sus engaños. Me volví para ver a Jack, que ahora parecía pequeño y derrotado, sus sueños de dinero fácil evaporándose. Cuida de tu hermana y tu madre, Jack. Ese es tu trabajo ahora, dije, no sin compasión, antes de girarme para irme. Mientras me alejaba, sabía que esto era más que una partida física. Era mi paso final fuera de su control manipulador, un movimiento hacia recuperar mi vida y asegurar un futuro mejor para mi hijo y para mí. Después de todo, el divorcio fue más un alivio que una carga. Solicité una compensación debido a la infidelidad de Jack y aseguré la pensión alimenticia para nuestro hijo. Mi abogado se encargó de todo, haciendo el proceso lo más fluido posible dadas las circunstancias. La vida cambió dramáticamente para la familia de Jack también. Su restaurante, incapaz de mantenerse a flote sin mi apoyo financiero, finalmente quebró. La casa familiar se vendió para cubrir deudas, un testimonio evidente de su estilo de vida insostenible. Mientras tanto, Ana y Sofía, desesperadas, intentaron contactarme, sus mensajes eran una mezcla de disculpas y súplicas de ayuda. Pero después de todo, no podía permitirme volver a su caos. Bloqueé sus números sin pensarlo 2 veces. El esposo de Sofía la dejó, y ahora todos ellos, Jack, su mamá, su hermana y su hijo, vivían apretujados en un pequeño apartamento alquilado. Es una situación difícil, pero una que ellos mismos se buscaron. En contraste, la vida para mí y Alex está mejorando. Nos hemos asentado en un buen ritmo en nuestro propio apartamento alquilado, un lugar acogedor que cada día se siente más como un hogar. Mi canal de YouTube y mi página de Instagram realmente han despegado, resonando con mujeres, especialmente nuevas mamás, que intentan recuperar su forma física. Ver el impacto positivo de mi trabajo ha inspirado una nueva idea, lanzar cursos de fitness en línea específicamente diseñados para mujeres en posparto. Estoy emocionada por las posibilidades y la oportunidad de ayudar a otras que han estado en mis zapatos. Hay tanto por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parece brillante y lleno de potencial. Aquí, en nuestro pequeño santuario, con las risas de mi hijo resonando en las paredes, siento una profunda sensación de paz. Hemos sobrevivido a la tormenta, y ahora es nuestro momento de brillar. Caminando hacia la cocina de Sarah, sentí como si me envolviera en un abrazo cálido. El olor a pollo asado se mezclaba con risas y charlas, creando una atmósfera acogedora que me hizo sentir a gusto de inmediato. Yo era un poco ermitaña, prefiriendo mis libros y planes de lecciones a las reuniones sociales,
pero Sarah tenía una manera de sacarme de mi caparazón. «Emily, lo lograste», exclamó Sarah, su voz un faro en la bulliciosa habitación. Corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo apretado que me dejó sin aliento por un segundo. «Pensé que te echarías atrás en el último momento». Me reí, negando con la cabeza. ¿Perderme su cocina? Nunca. Sarah era el tipo de amiga que todos necesitaban, directa, con una actitud sin tonterías que era tan refrescante como intimidante a veces. Su esposo, Mark, era la contraparte más tranquila, un gigante gentil con un don para escuchar que equilibraba perfectamente el espíritu ardiente de Sarah. Mientras los invitados socializaban, bebiendo vino y picando aperitivos, noté a un hombre que no había visto antes. No destacaba solo por su traje elegante que decía «estoy aquí por negocios», sino que había un aire en el que captó mi atención. Estaba charlando con Mark, pero su mirada vagaba, finalmente encontrándose con la mía. «Es Michael», susurró Sarah, acercándose a mí. «Bastante buen partido, ¿eh?» Levanté una ceja. «¿Y está aquí por qué?» La sonrisa de Sarah era traviesa. «Digamos que tal vez he jugado a ser casamentera esta noche». Antes de que pudiera protestar, Sarah me arrastraba por la habitación, mi corazón martilleando en mi pecho. «Michael, esta es Emily, la amiga de la que te he estado hablando». Emily conoce a Michael, el soltero más codiciado de la ciudad. Michael extendió su mano, su apretón firme pero gentil. «Encantado de conocerte, Emily», dijo, su voz suave con una confianza que hizo que mis rodillas se debilitaran un poco. «Igualmente», logré decir, esperando que mi nerviosismo no fuera demasiado obvio. Se sirvió la cena, y las conversaciones fluían tan libremente como el vino. Michael era fácil de hablar, compartiendo historias de sus viajes y aventuras empresariales que sonaban como de otro mundo en comparación con mi vida tranquila como maestra. «Entonces, Emily, Sarah me dice que estás moldeando jóvenes mentes». «Eso debe ser gratificante», dijo Michael, sus ojos brillando con un interés genuino. Me encogí de hombros, sintiendo un rubor subir a mis mejillas. «Es más como pastorear gatos, pero sí, tiene sus momentos». Michael se rió, un sonido que hizo que mi corazón revoloteara. «Me lo imagino. Se necesita un tipo especial de persona para hacer lo que haces». La noche pasó en un torbellino de risas e historias compartidas. Cuando la noche llegaba a su fin, Michael se ofreció a acompañarme a mi coche, un gesto que encontré encantadoramente anticuado. De pie junto a mi coche, el aire fresco de la noche se sentía eléctrico entre nosotros. «Lo pasé muy bien esta noche, Emily. Me preguntaba si te gustaría salir alguna vez, solo los dos», dijo Michael. Dudé, no acostumbrada a este tipo de atención. «Eso suena bien». «Genial. Te llamaré», dijo, su sonrisa enviándome una ola de calidez. «Sí, me gustaría», respondí, la sonrisa en mi rostro sintiéndose permanente. Conduciendo a casa, no podía quitarme la sensación de que esta noche era el comienzo de algo nuevo. Poco sabía yo que la cena en casa de Sarah no era solo una reunión simple. Despertándome con el canto de los pájaros fuera de nuestra ventana, me estiré, todavía maravillada por la realidad de mi nueva vida. Casada con Michael, viviendo en una casa que parecía sacada de una revista, era muy diferente de mi acogedor, aunque algo desordenado, apartamento en la ciudad. El olor a café se filtraba, sacándome de la cama y bajando las escaleras donde Michael ya estaba despierto, luciendo cada centímetro del exitoso hombre de negocios incluso en su atuendo casual de la mañana. «Buenos días, hermosa», me saludó, su sonrisa brillante. «¿Café?» «Sí, gracias», murmuré, todavía frotándome el sueño de los ojos. Tomando la taza, bebí el fuerte café, dejando que ahuyentara los restos de sueño. «Entonces, ¿qué hay en la agenda de hoy?», Michael preguntó, su tono casual mientras miraba su teléfono. Me encogí de hombros. Pensé en desempacar algunas cajas más, tal vez explorar un poco el vecindario.
Michael asintió, su atención dividida entre mí y los correos electrónicos que estaba revisando. Suena bien. Tengo reuniones una tras otra hoy, no estaré en casa hasta tarde. Esto se había convertido en la norma desde que nos mudamos, su presencia, que una vez fue constante y reconfortante durante nuestro noviazgo, se había convertido más en una aparición ocasional en nuestro hogar. Descarté el sentimiento de soledad, atribuyéndolo al periodo de adaptación del matrimonio. Esa noche, cuando Mako finalmente llegó a casa, decidí abordar el tema. Oye, ¿podemos hablar?, pregunté mientras se aflojaba la corbata, luciendo exhausto. Levantó una ceja, sentándose en el sofá. Claro, ¿qué pasa? Es solo que siento que somos como barcos que se cruzan en la noche últimamente. Te extraño, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Mako suspiró, pasándose una mano por el cabello. Ya sabes cómo es. El negocio es demandante. Lo estoy haciendo por nosotros. Lo sé. Pero tal vez podríamos reservar algo de tiempo solo para nosotros. Una noche de cita o algo así, sugerí, esperanzada. Me miró por un largo momento antes de asentir. Tienes razón. Lo siento, Hagámoslo. ¿Qué tal el viernes por la noche? Cena en ese lugar italiano que te gusta. Una sonrisa rompió mis preocupaciones. Me gustaría eso. Mientras nos acomodábamos en un silencio cómodo, yo acurrucada con un libro y Mako con su portátil, no pude evitar sentir que esto era solo un obstáculo que superaríamos juntos. Después de nuestro momento de reconciliación, los días comenzaron a mezclarse unos con otros. Mako intentaba hacer tiempo para nosotros, programando esas noches de cita prometidas, pero su teléfono siempre sonaba, llevándolo de vuelta al mundo del trabajo. Encontré consuelo en arreglar nuestra casa, haciéndola nuestra, llenándola de calidez y amor, esperando que eso cubriera la brecha que su ausencia había creado. Una noche, mientras estábamos sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol, un momento raro en el que su teléfono estaba en silencio, decidí que era el momento adecuado para abordar el tema que había estado pesando en mi corazón. Mako, ¿has pensado en tener hijos?, aventuré, mi voz temblorosa por los nervios. Él me miró, la sorpresa cruzando su rostro antes de fruncir el ceño de manera contemplativa. ¿Hijos? Ya sabes lo caótico que es todo ahora mismo. Apenas te veo como está. ¿Traer un niño a esto? No estamos listos. Sentí una punzada con sus palabras, una mezcla de decepción y frustración. Pero nunca estaremos listos. Nunca hay un momento perfecto. Pensé, quiero decir, hablamos de esto antes. Mako dejó escapar un pesado suspiro, pasándose las manos por el cabello. Lo sé. Pero las cosas son diferentes ahora. El negocio está en un punto crítico, y nosotros simplemente no estamos en el lugar adecuado para esto, Sus palabras se sintieron como un puñetazo, dejándome sin aliento. No era la respuesta que esperaba, y dolió más de lo que esperaba. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos esperando? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea demasiado tarde. Vamos, no seas así. No se trata de posponerlo indefinidamente, solo no ahora, ¿de acuerdo? Superemos esta etapa y lo revisamos. Lo prometo, dijo, su tono suave pero firme. Asentí, sin confiar en mi voz. La conversación no había ido como esperaba, dejando un pesado silencio entre nosotros mientras la noche caía. La brecha entre nosotros se sentía más amplia que nunca. 2 años pasaron volando, y el cambio en Mako fue como el día volviéndose noche, solo que al revés. Siempre estaba en la oficina, enterrado en el trabajo, dejándome sola en nuestra casa grande y silenciosa. Me encontraba sumergiéndome en mi enseñanza, tomando clases extra, incluso consiguiendo un trabajo a tiempo parcial para llenar el vacío resonante de mis días y noches. Michael, cuando aparecía,
Era como vivir con una nube tormentosa estacionada frente al televisor, una cerveza en la mano. Hacía comentarios sobre mi apariencia. Como la cena sabía a cartón, o como la casa no estaba a su nivel. Era una tontería, todo. Mantenía nuestra casa impecable, cocinaba comidas que harían a un chef a sentir en aprobación, y en cuanto a mi apariencia, no me había descuidado. Pero la forma en que Michael hablaba, uno pensaría que había renunciado a todo. En el fondo, sabía que esto no se trataba de mí o de cuán limpia estaba la casa. Mi padre me dijo que había alguien más, que sus noches tardías eran más sobre con quién estaba que sobre lo que estaba haciendo. Había visto suficientes miradas furtivas en mi vida, enseñado a suficientes niños para saber cuando alguien está ocultando algo. Una noche, no pude soportar más la farsa. Michael llegó tarde, con más alcohol en el aliento que palabras en su saludo. Lo estaba esperando, mi mente ya decidida. Necesitamos hablar, dije, yendo al grano mientras se desplomaba en el sofá. ¿Sobre qué? Ni siquiera levantó la vista, solo pasó los canales en el televisor. Nosotros. Esto. Hice un gesto entre nosotros, la vasta distancia a pesar de los pocos pies. No puedo hacer esto más, Mako. Estoy pensando en que deberíamos divorciarnos. Finalmente, me miró, sus ojos entrecerrándose. ¿Divorciarnos? ¿Estás loca? ¿Sabes lo que eso haría a mi reputación? ¿Tu reputación? No podía creer lo que oía. ¿Eso es todo lo que te importa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con cuán infeliz estoy? Michael se burló, tomando un trago de la botella que trajo con él. Estás siendo dramática. No es tan malo. ¿No es tan malo? Estaba furiosa ahora. Michael, nunca estás aquí, y cuando estás, todo lo que haces es quejarte y beber. Eso no es un matrimonio, eso es, no sé ni lo que es. Se levantó entonces, su expresión endureciéndose. No vamos a divorciarnos. Fin de la discusión. No permitiré que la gente hable, diciendo que no pude mantener feliz a mi esposa. Lo miré, incredulidad y rabia revoloteando en mi pecho. Entonces, ¿estás feliz de vivir una mentira por las apariencias? Eso es suficiente, Emily. Me voy a la cama. No vamos a hablar más de esto. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome allí de pie, mi corazón rompiéndose en silencio. Los últimos meses habían sido difíciles. Me sentía como una sombra de mí misma, arrastrándome por cada día con una pesadez que iba más allá de la fatiga. La comida había perdido su sabor y mi ropa colgaba suelta en mi cuerpo. Enseñar, algo que siempre había amado, se convirtió en una tarea que apenas lograba terminar. Michael parecía ajeno a todo esto, más preocupado por el polvo en la televisión que por el hecho de que apenas podía reunir la fuerza para levantarme de la cama. Llegó a un punto en que incluso yo no podía ignorarlo más. Algo estaba mal, y no era solo tristeza. Arrastrarme al consultorio del médico se sentía como escalar una montaña, pero necesitaba respuestas. Sentada en esa sala estéril cuando el médico me dijo que estaba embarazada, fue como una descarga eléctrica. Felicidad, miedo, confusión, todo me golpeó a la vez, pero a través de esa tormenta de emociones, una cosa quedó clara. Quería este bebé, incluso si significaba hacerlo sola. Decirle a Michael debería haber sido un momento que compartimos, pero dado el estado de las cosas, temía su reacción. Mis miedos no eran infundados. Cuando finalmente reuní el coraje para decírselo, su reacción fue como una bofetada en la cara. ¿Embarazada? Su voz era una mezcla de incredulidad e ira. ¿Quieres traer un niño a este desastre? Mantuve mi posición, aferrándome a la nueva determinación que vino con la idea de ser madre. Sí, quiero. Y criaré a este. Michael se rió, un sonido áspero que resonó en las paredes. ¿Sin mí? ¿Crees que puedes manejar esto sola? No eres exactamente joven, Emily.
Sus palabras dolieron, pero estaba más allá de preocuparme por sus opiniones. Soy completamente capaz de criar a este niño. Está claro que no quieres ser parte de esto, así que tal vez es mejor que te vayas. Eso lo enfureció. Michael estaba furioso, sus palabras un torrente venenoso que me negué a absorber. Salió furioso, y el silencio que dejó atrás fue un alivio en comparación con su presencia. Pasaron 3 días sin una palabra de él. Estaba sola, verdaderamente sola, con una vida creciendo dentro de mí y un matrimonio desmoronándose a mi alrededor. No podía entender cómo llegamos aquí, cómo el hombre con el que me casé se convirtió en un extraño, cómo nuestros planes para una familia se convirtieron en un campo de batalla. Mi mente era un revoltijo de pensamientos, preocupaciones sobre el futuro presionándome. Entonces, me encontré con algo que hizo que mi mundo ya patas arriba se pusiera completamente al revés. Tarde una noche, mientras navegaba por mi teléfono, tratando de distraerme de la soledad, noté una solicitud de mensaje en Facebook. Era de alguien que no conocía, una mujer. La curiosidad pudo más que yo, y la abrí, mi corazón hundiéndose mientras leía sus palabras. El mensaje era breve pero claro. Afirmaba estar enamorada de Mako, diciéndome que lo dejara ir porque ya no me amaba. Mi reacción inicial fue incredulidad, seguida de una risa amarga. Por supuesto, había alguien más. Las noches tardías, el desapego, todo tenía sentido ahora. Pero verlo en blanco y negro fue una bofetada para la que no estaba preparada. Furia y dolor se arremolinaban dentro de mí, instándome a hacer algo, cualquier cosa. Así que hice lo que cualquier mujer respetable y engañada haría. Fui a su perfil. Allí, sonriéndome desde la pantalla iluminada, estaban fotos de Michael y ella, acogedores y sonrientes, un marcado contraste con la frialdad con la que había estado viviendo. Me sentí enferma, mis manos temblando mientras dejaba el teléfono. Una cosa era sospechar, otra era tenerlo confirmado tan descaradamente. Necesitaba enfrentar a Michael, escucharle admitirlo, pero primero, necesitaba apoyo. Mirando mi teléfono, el mensaje de la amante de Michael aún ardía en la pantalla, sentí una oleada de asco y traición tan intensa que fue como un golpe físico. Mi mano temblaba con una mezcla de rabia y dolor. Sin pensarlo, llamé a Anna, mi hermana, necesitando a alguien que me anclara en esta tormenta. Ana, solté en cuanto respondió, mi voz un torbellino de emociones. Ha estado engañándome. Hay alguien más, y ella tuvo el descaro de enviarme un mensaje. La voz de Ana llegó aguda y clara, llena de enojo en mi nombre. Ese miserable. ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer? Se acabó, Anna. Voy a pedir el divorcio. No puedo seguir así. No solo eso, me aseguraré de que pague por esto, compensación por su engaño y manutención para el bebé, dije, mi voz fortaleciéndose con cada palabra, mi determinación endureciéndose. Antes de que Anna pudiera responder, una sombra cayó sobre mí. Michael había entrado en la habitación, su rostro una máscara de furia y sorpresa. Sin decir una palabra, me arrebató el teléfono de las manos, terminando la llamada. ¿Pedir el divorcio, eh? ¿Y crees que voy a aceptar eso así como así? Escupió, su voz llena de desprecio. No me importa lo que aceptes. Has cavado tu propia tumba, y ahora vas a acostarte en ella. No quiero nada contigo, respondí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Michael se burló, una sonrisa cruel torciendo sus labios. No me voy a casar con ella, Amelie. Solo fue una aventura. ¿Y crees que te daré un divorcio, te pagaré manutención? Rió, el sonido amargo y frío. No dejaré que arruines mi nombre, y seguro que no voy a pagar por un hijo que podría no ser mío. Sus palabras fueron como dagas, pero mantuve mi posición. No tienes opción. Iré a los tribunales si es necesario. ¿Crees que puedes vivir esta doble vida, manejando a tu esposa y a tu amante, sin ninguna consecuencia? Estás equivocado.
La ira de Mako pareció desbordarse en ese momento. No tienes idea de en qué te estás metiendo. No dejaré que me arruines, siseó, su rostro a pulgadas del mío. Yo no soy la que nos arruinó, Mako. Lo hiciste tú solo, y ahora vas a enfrentar las consecuencias, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Las palabras que Mako escupió sobre no querer al bebé y su negativa a dejar su doble vida atrás me golpearon con fuerza. Estaba tambaleándome por su frialdad, su cinismo absoluto. En ese momento, mi decisión estaba tomada. Me iba, pero mientras me giraba para recoger mis cosas, un dolor agudo cortó a través de mi estómago, tan intenso que arrancó un grito de mi garganta. Mako, llama a una ambulancia, jadeé, doblándome de dolor, agarrándome el vientre. Él me miró, la molestia brillando en sus ojos antes de ser reemplazada por un sentido de responsabilidad reacio. Te llevaré, murmuró, claramente irritado por la inconveniencia. Afuera estaba lloviendo a cántaros, el tipo de lluvia implacable que borra el mundo en una neblina acuosa. Me esforcé para llegar al coche, cada movimiento una explosión de agonía. Mako condujo, en silencio y tenso, mientras navegábamos por las carreteras campestres resbaladizas. Entonces el horror golpeó, un torrente cálido de sangre, una mancha carmesí extendiéndose sobre mi ropa y en el asiento del coche. Mako, grité, el terror apoderándose de mí. Hay tanta sangre. Su reacción fue una mezcla de enojo y disgusto. Sal, ladró, deteniéndose con un chirrido. Estás arruinando la tapicería. Con incredulidad y dolor, de alguna manera logré salir del coche, esperando, no sé qué, ayuda, tal vez. Claro, Mako simplemente se alejó, dejándome allí sola, con dolor y sangrando al costado del camino. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Cuando desperté, la blanca y estéril sala de un hospital me dio la bienvenida, y mi hermana Anna estaba allí, su rostro lleno de preocupación y alivio. Emily, gracias a Dios, exhaló, apretando mi mano. Te encontré en la carretera. Estaba tan asustada cuando nuestra llamada se cortó, y vine a buscarte. El dolor se había atenuado a un latido, eclipsado por un pesado sentido de pérdida. El bebé, susurré, temiendo la respuesta. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, Em. No pudieron salvar el embarazo. El dolor me abrumó, una ola de tristeza por la vida que nunca sería. En medio del dolor, Anna compartió que Mako también había tenido un accidente, encontrado no muy lejos de donde ella me encontró a mí. Parecía que el destino tenía un sentido cruel de ironía. Está aquí en el hospital. Fue su culpa, el choque, dijo en voz baja. No pasó mucho tiempo antes de que un oficial de policía entrara en mi habitación. Era un hombre de mediana edad con ojos amables, presentándose como el oficial Daniels. Se sentó en una silla, su comportamiento gentil pero profesional. Señora Thompson, entiendo que este es un momento difícil para usted, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre la noche pasada. Su hermana nos informó de las circunstancias que llevaron a su situación, comenzó, mirando a Anna antes de volver su atención a mí. Tomando una profunda respiración, asentí, señalándole que continuara. Sí, le diré todo lo que necesite saber. El oficial Daniels asintió, sacando una libreta. ¿Puede contarme sobre la discusión que tuvo? Los recuerdos volvieron como una avalancha, y relaté los eventos, mi voz firme a pesar del dolor que palpitaba en mi corazón. Discutimos sobre nuestro matrimonio fallido, sobre su infidelidad. Y luego, cuando más lo necesitaba, me abandonó al costado del camino. Las cejas del oficial se fruncieron mientras tomaba notas. Y él era consciente de su condición, de que estaba embarazada. Sí, lo sabía. Se lo dije, y él, no le importó. Me dejó allí sola, logré decir, la amargura en mi voz sorprendiéndome incluso a mí. La expresión del oficial Daniels se suavizó. Lamento que haya tenido que pasar por eso, señora Thompson.
Basándonos en su relato y en la investigación preliminar, estamos considerando cargos por negligencia y peligro contra su esposo. Sus acciones llevaron a consecuencias graves para usted y a la pérdida de su embarazo. Ana apretó mi mano, su presencia un apoyo silencioso. La idea de que Michael enfrentara consecuencias por sus acciones era un pequeño consuelo, pero era justicia, por pequeña que fuera. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, el peso de todo cayendo sobre mí de golpe. Procederemos con la investigación y necesitaré que proporcione una declaración formal cuando esté lista. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que su esposo sea responsabilizado, aseguró el oficial Daniels, su voz firme mientras se levantaba para irse. Se detuvo, mirándome. Cuídese, señora Thompson. Estaremos en contacto. Después de que se fue, la habitación quedó en silencio, salvo por el constante pitido del monitor cardíaco. Ana fue la primera en romper el silencio. Él obtendrá lo que merece, Em. No está sola en esto. Los días que siguieron fueron un borrón de médicos, declaraciones policiales y horas interminables tratando de recomponer una apariencia de normalidad. Michael había sido acusado, y las noticias de sus acciones y su posterior arresto hicieron titulares, empañando la reputación que valoraba por encima de todo. Después de que todo se asentó, el divorcio, los casos judiciales y la caída de Michael, comencé a reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo. La compensación y la justicia servida se sentían como un consuelo frío, pero era un cierre. La prensa se dio un festín con la historia de Michael, su reputación arruinada más allá de la reparación. Perdió su trabajo, su estatus y su capacidad de encantar su camino a través de la vida. En cuanto a mí, lo tomé como una señal para comenzar de nuevo. Encontré un apartamento no muy lejos de la escuela, un lugar lleno de luz y esperanza, un marcado contraste con las sombras de mi pasado. Volver a enseñar se sintió como volver a casa, las sonrisas y risas de mis alumnos un bálsamo para mi alma. Una tarde, mientras ordenaba mi salón de clases, Marie, una compañera maestra y amiga, asomó la cabeza. «Hey, Emily, ¿te vas pronto?» «Sí, solo estoy terminando aquí», respondí, apilando algunos papeles. Se apoyó en el marco de la puerta, su expresión seria. «Sabes, todos estamos muy contentos de que estés de vuelta. Los niños te extrañaron». «Diablos, todos lo hicimos». Sonreí, conmovida por sus palabras. «Gracias, Marie. Se siente bien estar de vuelta. Siento como si finalmente estuviera avanzando, ¿sabes?» María sintió, comprendiendo. «Has pasado por tanto, Emily, pero eres una de las personas más fuertes que conozco. Tienes todo un nuevo capítulo por delante ahora». Me reí, la idea de un nuevo capítulo todavía sintiéndose un poco surrealista. «Sí, un nuevo capítulo. Solo tengo que asegurarme de que sea uno bueno, ¿verdad?» «Exactamente», estuvo de acuerdo con una sonrisa. «Y oye, ¿quién sabe? Tal vez haya una nueva historia de amor también, cuando estés lista, por supuesto». La idea había cruzado por mi mente, la posibilidad de abrir mi corazón de nuevo, pero sabía que si ese capítulo alguna vez se escribiera, lo abordaría con más cautela, con más sabiduría. «Tomaré mi tiempo con eso», dije, mi voz firme. «Pero por ahora, mi corazón está lo suficientemente lleno con estos niños y poniendo mi vida de nuevo en marcha». María sintió, empujándose del marco de la puerta. «Bueno, solo sabe que estamos aquí para ti, Emily, en las buenas y en las malas». Mientras se iba, sus palabras permanecieron en el aire, un recordatorio del sistema de apoyo que tenía a mi alrededor. Mi viaje no había sido fácil, y las cicatrices siempre serían parte de mí, pero mientras miraba el salón vacío, lleno de los ecos de risas y aprendizaje, sentí una sensación de paz. Aquel martes lluvioso amaneció como cualquier otro en nuestro hogar. El aire llevaba un frescor peculiar, presagio de los cambios venideros, aunque yo aún no lo sabía.
Greg y yo seguíamos inmersos en nuestra rutina diaria, esa danza cómoda pero monótona que había caracterizado nuestra vida matrimonial durante 7 años. Mientras me preparaba para el día, ajustando uno de mis broches vintage favoritos a la solapa de mi blusa, reflexioné sobre cómo los pequeños detalles se habían convertido en los guardianes de mi identidad a lo largo de los años. Ese broche, una delicada pieza de los años 40 que había encontrado en una tienda de antigüedades, simbolizaba algo más que un accesorio para mí, era un recordatorio de que aún conservaba una chispa de individualidad, incluso en la rutina. Greg bajó las escaleras, ajustándose la corbata, su imagen siempre impecable. Buenos días, me saludó con una sonrisa, esa sonrisa que había capturado mi corazón hace ya tanto tiempo. Buenos días, respondí, observando cómo su semblante se transformaba con la máscara del hombre de negocios, preparado para enfrentarse al mundo. ¿Otro día de cerrar tratos? Exactamente, contestó Greg, vertiendo café en su taza. Pero primero, ¿qué te parece si desayunamos juntos? No todos los días tenemos la oportunidad de disfrutar de la mañana así. Nuestro desayuno transcurrió entre conversaciones triviales y planes para el futuro cercano, un intento de mantener viva la chispa en medio de la cotidianidad. Sin embargo, la atmósfera estaba teñida de una normalidad que, retrospectivamente, parecía un presagio de la tormenta que se avecinaba. Recuerda, tenemos esa cena con los Thompson el viernes, mencioné, intentando ignorar la creciente sensación de que algo se escondía bajo la superficie de nuestro matrimonio. Claro, no lo olvidaré, respondió Greg, aunque su atención parecía dividida entre nuestra conversación y su teléfono, que vibraba constantemente. Fue entonces cuando ocurrió. Un mensaje iluminó la pantalla de su teléfono, descuidadamente dejado boca arriba sobre la mesa. ¿Podemos encontrarnos? Es sobre Lily. La curiosidad me picó, una mezcla de confusión e intriga. ¿Quién era Lily? Viendo mi mirada fija en el teléfono, Greg rápidamente apagó la pantalla. Oh, es solo una nueva pasante en la oficina. Parece que necesita bastante orientación, explicó, aunque su tono evasivo y la mirada fugaz que cruzamos hablaron más que sus palabras. Intenté sonreír, ignorando la punzada de duda que crecía en mi interior. Bueno, espero que pueda encontrar la ayuda que necesita, dije, aunque en mi mente, las preguntas comenzaban a multiplicarse. Greg asintió, levantándose de la mesa. Tengo que irme. Nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? Así se fue, dejando atrás el eco de una puerta que se cerraba y una esposa que empezaba a cuestionar la realidad de su vida matrimonial. En ese momento, no podía imaginar que esa rutina, esa calma, estaba a punto de ser arrasada por la tormenta que se avecinaba. Y en el centro de esa tormenta, estaba Lily. Los días que siguieron estuvieron marcados por una sensación creciente de desconcierto. Aquel mensaje, aunque breve, había sembrado la semilla de la duda en mi mente. ¿Podemos encontrarnos? Es sobre Lily. Las palabras danzaban en mis pensamientos, incitando a un torbellino de preguntas sin respuesta. Greg había mencionado que Lily era una pasante, pero algo en su voz, una hesitación apenas perceptible, me hacía sospechar que había más en la historia de lo que me decía. Una tarde, mientras Greg estaba en el estudio, decidí abordar el tema nuevamente. Me armé de valor, llevando conmigo la taza de té que acababa de preparar como una ofrenda de paz, esperando que suavizara el terreno para la conversación que se avecinaba. Greg, comencé, deteniéndome en la puerta del estudio. ¿Tienes un momento? Levantó la mirada de los papeles esparcidos sobre el escritorio, su expresión cambiando a una de ligera sorpresa. Claro, pasa. ¿Sucede algo? Es sobre Lily, dije, intentando mantener mi voz lo más neutra posible. Me he estado preguntando, si quizás hay algo más que debería saber sobre ella. Por un instante, un destello de ¿culpa? Preocupación cruzó su rostro antes de que lo reemplazara con una sonrisa tranquilizadora. Ah, Lily. ¿Todavía estás pensando en eso?
Te dije, es solo una pasante que necesita un poco de orientación. La oficina puede ser un laberinto para los nuevos. No puedo evitar sentir que hay algo más, insistí, buscando su mirada. Es solo que, aquel mensaje parecía personal. Y desde entonces, he notado que estás, distante. Greg suspiró, depositando su pluma sobre el escritorio y entrelazando sus dedos. Mira, la verdad es que Lily está pasando por un momento difícil. Su familia. Bueno, no es el entorno más estable, y creo que simplemente se siente un poco perdida. Me pidió consejo porque, supongo, ve en mí una figura de autoridad. Nada más. Su explicación sonaba razonable, pero la duda persistía, alimentada por la sombra de secretismo que ahora parecía envolver nuestras conversaciones. Entiendo, respondí finalmente, aunque las palabras me sabían a incertidumbre. Solo espero que no estés asumiendo demasiado. No queremos problemas innecesarios. Por supuesto que no, afirmó él, levantándose para rodearme con sus brazos en un gesto de consuelo. Todo está bajo control. No tienes por qué preocuparte. Aunque sus palabras buscaban tranquilizarme, el abrazo no logró disipar la nube de inquietud que se había instalado en mi pecho. Me aparté suavemente, ofreciéndole una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bueno, voy a dejarte a tu trabajo. No quiero distraerte más. Mientras salía del estudio, no pude evitar sentir que cada paso me alejaba más de Greg. Aquel mensaje, supuestamente insignificante, había abierto una grieta en la confianza que compartíamos, dejando un espacio para que la sospecha se arraigara y creciera. Lo que empezó como una simple curiosidad ahora se había convertido en una búsqueda de verdad, una que sabía que debía emprender, aunque temía lo que pudiera descubrir al final de ese camino. Los días se deslizaron hacia el abismo de la rutina, cada uno marcado por la ausencia de respuestas y el creciente peso de la sospecha. El misterio de Lily se había convertido en un fantasma en nuestra casa, un susurro en los rincones de nuestra vida diaria que yo no podía ignorar. Greg continuaba su danza de evasivas, cada vez más ensayada, mientras yo me debatía entre la lealtad y la necesidad de desenterrar la verdad. Entonces llegó el día que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Era una tarde como cualquier otra, el cielo estaba teñido de tonos rosados y naranjas mientras el sol comenzaba su descenso. Estaba en la cocina, sumergida en la preparación de la cena, cuando escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, un sonido que normalmente anunciaba la llegada de Greg. Lo que no esperaba era la conversación que escuché a continuación. La voz de Greg, usualmente tan segura y dominante, sonaba suave, casi cautelosa. Había otra voz también, una que no reconocí de inmediato, más joven, ligeramente insegura. Curiosa, me asomé al vestíbulo, solo para encontrar a Greg acompañado por una joven. Ella no era mucho mayor que mis propios estudiantes, con una mirada que oscilaba entre la esperanza y la vulnerabilidad. Greg me vio y forzó una sonrisa. Amor, hay alguien que quiero que conozcas. Esta es Lily. Las palabras cayeron entre nosotros como una sentencia, pesadas y llenas de significado. Mi corazón se aceleró, no solo por la sorpresa, sino por la realización de que todo estaba a punto de cambiar. Hola, dijo Lily con timidez, ofreciéndome una sonrisa incierta. Sé que esto debe ser extraño para ti. Lo siento. Miré de Lily a Greg, buscando una explicación en los ojos de mi esposo, una señal que diera sentido a la situación. Lily, pregunté, mi voz cargada de 1.000.000 de preguntas no formuladas. Greg tomó aire, como preparándose para sumergirse en aguas profundas. Lily es mi hija, dijo finalmente, las palabras cargadas de un peso que parecía doblar sus hombros. Quiero que viva con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el latido errático de mi corazón. Tu hija, repetí, mi mente luchando por asimilar la noticia. Sí, y sé que esto es mucho pedir, pero ella necesita un hogar, estabilidad. Necesita familia, explicó Greg,
mirándome directamente, como si buscara en mi rostro una señal de aceptación. La joven, Lily, se mantuvo en silencio, su mirada fija en el suelo, como si temiera que cualquier palabra suya pudiera inclinar la balanza hacia el rechazo. Tomé una profunda respiración, consciente de que los ojos de ambos estaban puestos en mí, esperando, evaluando. Somos una familia, ¿no?, dije finalmente, esforzándome por mantener la calma, aunque en mi interior, una tormenta de emociones amenazaba con estallar. Y las familias se apoyan. La gratitud en los ojos de Greg fue palpable, pero lo que vi en la mirada de Lily fue algo más profundo, más complejo. Era una mezcla de alivio, esperanza y una vulnerabilidad que me tocó profundamente. Gracias, murmuró Lily, y aunque sus palabras eran para mí, su mirada se desvió hacia Greg, como buscando en él la confirmación de que todo estaría bien. En ese momento, supe que mi vida había tomado un giro inesperado, uno que me llevaría por un camino lleno de revelaciones y desafíos. Pero también comprendí algo más, que a pesar del dolor y la traición, había espacio para la compasión y el crecimiento. La llegada de Lily no era el fin de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva, una en la que todos tendríamos que aprender a navegar juntos. La llegada de Lily a nuestra vida marcó el comienzo de una época de revelaciones y verdades ocultas que, una vez expuestas, no podrían ser ignoradas. Mi mente estaba plagada de preguntas, cada una conduciendo a un laberinto de dudas e incertidumbres. Pero una cosa estaba clara, estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las mentiras que habían tejido una red invisible alrededor de nuestro matrimonio. Una tarde, mientras Greg estaba en una de sus reuniones de negocios y Lily había salido a explorar la ciudad, me armé de valor y decidí buscar respuestas. Sabía que había más en la historia de Lily de lo que Greg estaba dispuesto a admitir. Me dirigí al estudio de Greg, un espacio que siempre había respetado como su territorio personal, y empecé a buscar. No tardé en encontrar una pila de documentos y cartas que, hasta ese momento, habían permanecido ocultas. Entre ellas, encontré una serie de correos electrónicos intercambiados entre Greg y una mujer llamada Anna, correos que detallaban no solo su aventura, sino también el nacimiento de Lily. Fue entonces cuando Greg entró, sorprendiéndome en medio de mi descubrimiento. ¿Qué estás haciendo? Su voz era fría, un filo de ira apenas contenida marcando cada palabra. Levanté los documentos, enfrentándolo con la evidencia de sus mentiras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué has estado haciendo tú, Greg? ¿Cuánto tiempo pensabas seguir mintiéndome? Greg palideció al ver los documentos en mi mano. Por un momento, pareció buscar alguna excusa, alguna salida, pero la verdad era demasiado evidente, imposible de negar. Lo siento, susurró finalmente, su voz quebrada. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Lily. Ella merecía saber quién era su padre. Merecía tener una familia. ¿Y qué hay de lo que yo merezco? Mi voz temblaba de emoción, la traición y el dolor acumulados a lo largo de los años brotando como un río desbordado. ¿Qué hay de nuestra familia, Greg? ¿De nuestras promesas? Hubo un largo silencio, un abismo de palabras no dichas entre nosotros. Finalmente, Greg habló, su voz apenas un susurro. Sé que he cometido errores, errores que nunca podré corregir. Pero por favor, no dejes que esto destruya lo que tenemos. Podemos superar esto, podemos ser una familia, por Lily. Mirándolo, vi el reflejo de todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que estaba a punto de desmoronarse. Pero también vi a Lily, una niña inocente en medio de este torbellino, buscando su lugar en un mundo que le había sido oculto. Por Lily, repetí, dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. Por ella, estoy dispuesta a intentarlo. Pero las cosas tienen que cambiar, Greg. No más mentiras, no más secretos. Así comenzó nuestro camino hacia la redención, un camino lleno de obstáculos y verdades dolorosas.
Pero también fue el inicio de algo nuevo, una oportunidad para construir sobre las ruinas de lo que una vez fue, para crear una familia basada no en las mentiras, sino en la honestidad y el amor incondicional. Era el comienzo de nuestra nueva realidad, una en la que, a pesar de todo, había espacio para el perdón y la esperanza. La tensión en la casa era palpable, como una cuerda estirada al límite, lista para romperse en cualquier momento. A pesar de nuestra decisión de tratar de reconstruir nuestra familia, las grietas en nuestra fundación eran demasiado profundas, marcadas por años de mentiras y secretos. En mi corazón, sabía que el camino hacia la reconciliación sería arduo y doloroso, pero lo que no anticipé fue el giro que nuestras vidas tomarían. Con la determinación de enfrentar el pasado y reclamar mi futuro, me sumergí en la búsqueda de la verdad completa sobre los negocios de Greg. Contacté a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en investigaciones financieras, explicándole mi situación sin entrar en demasiados detalles personales. A través de él, obtuve acceso a información que reveló la extensión de las transacciones dudosas y los engaños financieros en los que Greg había estado involucrado. Armada con esta nueva evidencia, confronté a Greg una noche después de cenar, con Lily ya retirada a su habitación. El ambiente era sombrío, cargado con el peso de nuestras conversaciones no dichas y las decisiones pendientes que se cernían sobre nosotros como una tormenta inminente. Greg, comencé, mi voz firme aunque mi interior estaba revuelto. Hemos hablado sobre las mentiras personales, sobre Lily. Pero hay más, ¿no es así? No solo me has mentido sobre tu vida personal, sino que también has estado ocultando cosas en tus negocios. Greg me miró, sus ojos evaluando, calculando. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque el tono de su voz traicionaba su conocimiento de la profundidad de mi acusación. Saqué los documentos que había recopilado, extendiéndolos sobre la mesa. Esto es de qué estoy hablando. Transacciones dudosas, dinero que desaparece y reaparece en cuentas offshore, negocios que bordean la legalidad. ¿Cómo puedes explicar esto, Greg? Por un momento, Greg pareció desinflarse, toda pretensión de inocencia desapareciendo ante la evidencia irrefutable. Luego, con un suspiro, dijo, pensé que podía manejarlo. Que podría solucionarlo antes de que te enteraras. No quería preocuparte. Preocuparme, repetí, incrédula. ¿Crees que mentirme y poner en riesgo nuestra seguridad financiera y legal es una forma de protegerme? No tenía malas intenciones, se defendió Greg, aunque su voz carecía de su usual confianza. Todo lo hice por nuestra familia, por asegurar nuestro futuro. Nuestro futuro no puede construirse sobre la corrupción y la ilegalidad, dije, sintiendo una mezcla de ira y decepción. Y definitivamente no puede construirse sobre la traición a aquellos a quienes dices amar. El silencio que siguió fue ensordecedor, un abismo que se abrió entre nosotros, lleno de las palabras no dichas y las acciones irrevocables que nos habían llevado hasta este punto. Finalmente, rompí el silencio con una decisión que había estado formándose en mi corazón, una que marcaría el inicio de mi camino hacia la independencia y la autoafirmación. No puedo hacer esto más, Greg. No así. Voy a hablar con un abogado, a ver cuáles son mis opciones. La expresión de Greg era una mezcla de resignación y tristeza, un reconocimiento de que habíamos llegado a un punto de no retorno. Lo siento, murmuró, pero sus palabras ya no tenían el poder de cambiar el curso de nuestra historia. Esa noche marcó el comienzo del fin de nuestro matrimonio tal como lo conocíamos. Pero más importante aún, marcó el inicio de mi viaje hacia el descubrimiento de mi propia fortaleza y resiliencia, hacia una vida donde yo era la autora de mi propia historia, libre de las sombras de las mentiras y las medias verdades. Era el comienzo de mi renacimiento, un renacimiento forjado en el fuego de la adversidad y la determinación de buscar la justicia y la verdad, sin importar el costo. El aire de la mañana llevaba una promesa de renovación mientras me paraba frente a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol se filtraban a través de las hojas de los árboles. Habían pasado semanas desde la noche en que decidí dar el paso hacia un nuevo comienzo, un camino que había sido tanto desafiante como liberador.
La casa estaba tranquila, una quietud que solía encontrar insoportable pero que ahora había aprendido a apreciar. Era el silencio de la posibilidad, el espacio para respirar y redefinir quién era y qué quería ser. Había pasado tiempo desde que había hablado con Greg. Después de nuestra última conversación, había contactado a un abogado, iniciando el proceso de divorcio y asegurando mi protección financiera. Fue un proceso agotador, lleno de papeleo y negociaciones, pero cada paso me acercaba más a la independencia. Lily había sido una preocupación constante para mí durante este tiempo. A pesar de la complicada red de emociones y traiciones que envolvía su llegada, había llegado a preocuparme profundamente por ella. Sabía que también estaba atravesando su propio proceso de ajuste y sanación. Una tarde, mientras estábamos sentadas en la cocina compartiendo un té, decidí abordar el futuro, tanto el suyo como el mío. Lily, comencé, pausando para encontrar las palabras correctas. Sé que estos últimos meses han sido increíblemente difíciles para ti, para ambos. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. No tienes que decidir nada ahora, pero, estoy aquí para ti. Lily me miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y incertidumbre. Gracias, dijo, su voz temblorosa. Todo esto ha sido mucho. No sé qué va a pasar, pero agradezco que me ofrezcas un lugar. Realmente lo hago. Las familias no siempre son sobre la sangre, dije, sonriéndole. A veces, son las personas que escogemos, las que están ahí para nosotros en los momentos difíciles. Asintió, un destello de esperanza cruzando su mirada. Tienes razón. Y, estoy agradecida por tenerte. Esa conversación marcó un punto de inflexión para nosotros, un acuerdo tácito de apoyo mutuo y comprensión mientras navegábamos nuestros caminos individuales hacia la sanación. En cuanto a mí, el proceso de divorcio me permitió cerrar un capítulo doloroso de mi vida, pero también abrió la puerta a nuevas oportunidades. Empecé a dedicar más tiempo a mis pasiones olvidadas, retomando viejos proyectos e incluso iniciando nuevos. La enseñanza, que siempre había sido una fuente de alegría, ahora se sentía aún más enriquecedora, un recordatorio de que el conocimiento y la comprensión podían ser faros de luz en los momentos más oscuros. Un día, mientras preparaba mi clase, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Las heridas del pasado aún dolían, pero cada día me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. ¿Estás lista para empezar de nuevo?, me preguntó una colega, interrumpiendo mis pensamientos. Miré a mi alrededor, a mis estudiantes que empezaban a llenar el aula, y sonreí. Sí, respondí, con una certeza que emanaba desde lo más profundo de mi ser. Estoy lista. Este nuevo comienzo no estaba exento de desafíos, pero estaba armada con una nueva comprensión de mi propia fuerza y resiliencia. Ya no era una espectadora en mi propia vida, sino la protagonista de mi historia, una historia que estaba lista para escribir con colores brillantes y líneas audaces. La vida después de la tormenta era incierta, sí, pero también estaba llena de posibilidades infinitas. Y con cada nuevo amanecer, me recordaba a mí misma que, sin importar lo que trajera el día, en la ciudad de Cedarwood, donde el restaurante local servía como centro de chismes y pasteles, el drama familiar de Julia con su suegra, Marlene, era tan familiar como los especiales del día. Julia, una maestra de escuela respetada por su justicia, se había enamorado de Tom durante una clase de literatura universitaria. Marlene, sin embargo, con su mirada de halcón y su lengua afilada, nunca se entusiasmó con ella. Simplemente no veo lo que ves en ella, Tom, solía decir Marlene con un tono de desaprobación. Tom, un desarrollador de software amante de la paz, siempre defendería a Julia. Ella es brillante, mamá. Y ella me hace feliz, respondía con una suavidad en sus ojos. La pequeña casa en Willow Lane había sido una vez una mezcla armoniosa de la tranquilidad de Tom y la naturaleza enérgica de Julia.
pero con tan despegado y la comunicación esporádica, Julia a menudo se encontraba sola, navegando por los frentes fríos de Marlene que llegaban sin previo aviso. Un día, Marlene apareció sin previo aviso. Solo revisando a mi nieto, dijo, una declaración que sonaba más como un reclamo. Julia suspiró, preparándose. Lucas está muy bien, Marlene. Es un chico inteligente, se parece a su papá. HMPH, ya veremos eso. Él también necesita aprender de mi lado de la familia, replicó Marlene como si fuera una competencia. La relación entre Julia y Marlene se agrió aún más por un incidente con el café, donde la vajilla de la herencia de Marlene se rompió accidentalmente. De todos modos, nunca me gustó esa taza vieja, Julia había tratado de ignorarla. Esa taza vieja era un tesoro familiar, más valioso que cualquier cosa que pudieras entender, espetó Marlene, sus palabras como carámbanos en la cálida cocina. Lo siento, Marlene. Fue un accidente. Puedo tratar de encontrar un reemplazo, había ofrecido Julia, pero la mirada de Marlene podría haber congelado el café en su olla. El incidente se convirtió en un símbolo de su relación fracturada. Cuando Tom se fue a una misión en el extranjero, Julia prometió cerrar la brecha entre ella y Marlene por el bien de Lucas. Sin embargo, ella no podía haber sabido hasta dónde llegaría Marlene para probar un punto. Entonces, cuando la casa estaba sospechosamente silenciosa en un martes que comenzó como cualquier otro, la intuición de Julia gritó que algo andaba terriblemente mal. Su miedo fue confirmado por las escalofriantes palabras de Marlene en una llamada más tarde ese día. Le he quitado a Lucas 2 estados, cantó Marlene sobre la línea, robé a tu hijo como tú robaste el mío. La acusación fue un puñetazo en el estómago, pero Julia se mantuvo firme. Marlene, este no es uno de tus juegos. Trae a Lucas de vuelta ahora, exigió, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Oh, él está aprendiendo mucho de mí. Tal como quería con Tom, la risa de Marlene fue un sonido irregular que cortó profundamente. La mente de Julia se aceleró. Necesitaba mantener a Marlene hablando, averiguar dónde estaban, de alguna manera traer a su hijo de regreso sano y salvo. Pero mientras hablaban, una voz pequeña y valiente habló de fondo, cambiando el rumbo de su confrontación y trayendo un rayo de esperanza al corazón desesperado de Julia. Mamá, acabo de llamar a la policía. Fue Lucas, su dulce e inteligente hijo, quien usó las mismas lecciones que ella le había inculcado para burlar a Marlene. La llamada terminó abruptamente, pero en ese momento, Julia supo que los valores que le había enseñado a Lucas, coraje, rapidez de pensamiento, honestidad, se habían arraigado. Y en este lío enredado que Marlene había tejido, esos valores eran sus salvavidas. La mañana de Julia comenzó como cualquier otra, con el alegre caos de preparar a Lucas para la escuela. Pero hoy, la casa estaba inquietantemente silenciosa, el tipo de silencio que grita que algo anda mal. Revisó la habitación de Lucas, esperando verlo enredado en sus sábanas de Star Wars, pero la cama estaba vacía, intacta. Su corazón se enganchó. ¿Lucas? Ella gritó, su voz rebotó en las paredes, volviendo a ella sin respuesta. El silencio la carcomía, un marcado contraste con la banda sonora matutina habitual de la charla animada de Lucas sobre su última creación de Lego. En la sala, encontró su mochila abandonada, su contenido derramado como un bodegón de las prisas de la mañana. Cogió el teléfono, con las manos temblorosas, y marcó el número de Marlene, el que se sabía de memoria, pero deseó no haberlo hecho. Marlene cogió el segundo anillo. ¿Disfrutas de la tranquilidad, Julia? Su voz era suave, demasiado suave. Marlene, ¿dónde está Lucas? ¿Qué has hecho? La voz de Julia era constante, pero por dentro, era una vorágine de miedo e ira. Oh, él está conmigo, a 2 estados de distancia. Considérelo una venganza, dijo Marlene, con las palabras maliciosas y frías. ¿Recuperación de la inversión? ¿Para qué? Marlene, él es un niño, no un peón en cualquier juego enfermizo que estés jugando.
Los puños de Julia se apretaron, las uñas clavándose en las palmas de las manos. Marlene se rió entre dientes, un sonido desprovisto de calidez. Me quitaste a Tom, su atención, su lealtad. Ahora te he quitado algo precioso. Marlene, escúchame con mucha atención, la voz de Julia era firme, incluso dominante. Esto es secuestro. Es ilegal. Es una locura. Tráelo de vuelta ahora. Pero Marlene estaba decidida. No, creo que lo mantendré por un tiempo. Enséñele algunos valores familiares. La mente de Julia se aceleró con escenarios, planes para recuperar a su hijo. Aprovechó cada gramo de su fuerza para mantener el nivel de su voz. Marlene, esto no terminará bien para ti. Trae a Lucas a casa. Fue entonces cuando escuchó un ruido aleatorio, un sonido amortiguado, y luego la voz de Lucas, pequeña pero decidida, se filtró por el teléfono. Mamá, acabo de llamar a la policía. Hubo un jadeo, un ruido, y luego la línea se apagó. Las rodillas de Julia casi ceden con un cóctel de alivio y miedo, pero ella era maestra, planificadora, solucionadora de problemas. Rápidamente marcó el 911 para informar la situación, su voz nítida con detalles, la valentía de su hijo alimentando la suya propia. Se sentó en el sofá, agarrando la figura de acción de superhéroe favorita de Lucas y esperó a la caballería que esperaba que su hijo hubiera convocado. Pasaron los minutos, cada uno una eternidad, cada uno un testimonio de las lecciones que había inculcado en Lucas desde el principio. Honestidad. Integridad. Coraje. Y mientras esperaba noticias, una señal, el regreso de su hijo, Julia sabía que no importaba lo que Marlene pensara que había hecho, nunca podría llevarse realmente a Lucas. Porque los valores que Julia le había enseñado eran su escudo, su brújula y, como resultó, su faro de regreso a ella. El silencio que colgaba en la casa de Julia era opresivo, una presencia física envolviéndola como una espesa niebla. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número, cada tono resonaba siniestramente en el espacio vacío. Cuando la voz de Marlene crujió a través de la línea, el corazón de Julia martillaba tan fuerte que apenas podía escuchar la malicia goteando de las palabras de su suegra. Le he quitado a Lucas 2 estados, cantó Marlene, su voz revelando un toque de alegría maníaca. Robé a tu hijo como tú robaste el mío. Marlene, esto no es un juego. Este es mi hijo, nuestro hijo, de quien estás hablando, dijo Julia, con la voz entrecortada por el pánico controlado. Hubo una pausa en la línea, y Julia casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de Marlene. Él es mi nieto. Tengo derecho a pasar tiempo con él, replicó. ¿Secuestrándolo? La voz de Julia se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. ¿Cruzando fronteras estatales sin mi permiso? ¿Te escuchas a ti mismo? Escucho a una madre que no entiende el dolor de perder a su hijo por caprichos de otra persona, escupió Marlene, con la voz dura como el acero. Tom no está perdido. Está sirviendo a su país. Y lo que estás haciendo en este momento no es traerlo de regreso a ti, sino alejarlo más. Julia respondió, sus palabras afiladas como cuchillos. Hubo silencio nuevamente, esta vez lleno de una verdad no dicha, un dolor compartido que ninguna de las dos mujeres quería reconocer. Entonces la voz de Lucas se abrió paso, pequeña pero firme, entrenada por los muchos juicios simulados que Julia había jugado con él, convirtiendo su sala de estar en una sala de audiencias para peluches y figuras de acción. Mamá, acabo de llamar a la policía. Por un momento, Julia se olvidó de respirar. Su pequeño hijo, su dulce e inteligente Lucas, había hecho lo que ella esperaba que él nunca tuviera que hacer, actuar según los simulacros de emergencia que habían practicado. ¿Lucas? Lucas, ¿estás bien? La voz de Julia era urgente, una mezcla de miedo y orgullo. Estoy bien, mamá. Hice lo que dijiste, como practicamos si alguna vez me sentía asustado o en problemas, respondió, su voz un faro de esperanza en la abrumadora oscuridad.
Le enseñaste bien, dijo Marlene, su voz ahora mezclada con una mezcla de respeto y algo que sonaba a arrepentimiento. El pecho de Julia se hinchó de orgullo maternal. Sí, lo hice. Y él va a estar bien, pero Marlene, no puedo decir lo mismo de ti si no lo traes de vuelta ahora mismo. La línea hizo clic muerto, la decisión de Marlene tomada, dejando a Julia en una casa silenciosa que de repente pareció resonar con el fantasma de la risa de su hijo. Se arrodilló, con los pensamientos acelerados, pero de alguna manera, en medio del caos, encontró un grano de esperanza. Su hijo estaba ahí afuera, solo y asustado, pero era inteligente y valiente. Y tenía a la policía en camino. Aferrándose a ese pensamiento, Julia se puso de pie, estabilizó sus piernas temblorosas y se preparó para la espera más larga de su vida, para el momento en que pudiera sostener a Lucas en sus brazos nuevamente y decirle que todo iba a estar bien. Porque tenía que serlo. Ella no aceptaría ningún otro resultado. Julia caminaba por la sala de estar cuando sonó el timbre de la puerta, su timbre rompió el silencio que había envuelto su casa desde la llamada. Corrió hacia la puerta, esperando, rezando para que fuera Lucas. En cambio, encontró al oficial Daniels, una cara amable en el mar de su desesperación. «Señora Anderson, hemos localizado a tu hijo», dijo tan pronto como se abrió la puerta, sus palabras fueron un salvavidas arrojado a las turbulentas aguas del pánico de ella. «Oh, gracias a Dios. Él está a salvo». «Es valiente, ese chico tuyo», intervino el oficial Daniels con un gesto de aprobación. Mantuvo la calma y nos dio todo lo que necesitábamos para encontrarlo. Las rodillas de Julia casi se doblaron de alivio y se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él? «Lo tenemos en línea en este momento», le ofreció el oficial Daniels, extendiéndole su teléfono. Tomando el teléfono con la mano temblorosa, Julia escuchó el sonido más dulce que podía imaginar, la voz de Lucas. «Mamá». «Recordé lo que dijiste sobre mantener la calma y encontrar un lugar seguro para pedir ayuda», habló Lucas, sus palabras se desvanecieron rápidamente. Julia contuvo las lágrimas. «Sí, cariño, estoy muy orgulloso de ti. Hiciste exactamente lo correcto. ¿Tú estás bien? ¿Estás herido?» «No, estoy bien, mamá. Me están cuidando muy bien», Lucas la tranquilizó, con la voz más firme de lo que sentía Julia. «Te lo responderemos tan pronto como podamos. Solo tenemos que resolver algunas cosas aquí», interrumpió la voz del oficial Daniels, profesional pero gentil. «Gracias, muchas gracias», dijo Julia, con la voz llena de gratitud. Ella le devolvió el teléfono al oficial Daniels, quien le dio una sonrisa comprensiva. «Nos encargaremos del papeleo y nos aseguraremos de que Marlene comprenda la gravedad de sus acciones». Julia asintió, su mente aún intentaba comprender el hecho de que Marlene, la mujer que había sido parte de sus vidas durante tanto tiempo, podía hacer algo tan impensable. Ella dijo que se llevó a Lucas porque yo le quité a Tom», confesó Julia, con las palabras cargadas de confusión y dolor. La expresión del oficial Daniels se endureció. «Eso no es excusa para poner en peligro a un niño. Ella tendrá que responder por eso». Después de que el oficial Daniels se fue, Julia se sentó en el sofá, agarrando una almohada con fuerza. Se dejó sentir todo, el miedo, el alivio, la ira. Pero, sobre todo, sentía un inmenso orgullo por su hijo. Había recordado sus charlas, sus juegos de qué pasaría si, y había actuado tal como ellos habían practicado. Al mirar a su alrededor la casa que había construido, Julia se dio cuenta de que, si bien las paredes habían albergado una buena cantidad de discusiones y risas, hoy habían sido testigos de un testimonio del carácter de su hijo. Ella le había enseñado bien a Lucas, y por eso, él volvía con ella. Y cuando lo hacía, ella lo abrazaba un poco más fuerte, leía un cuento más antes de acostarse y reforzaba esas lecciones que lo habían salvado. Mientras esperaba a que Lucas regresara, Julia sabía que sus vidas nunca volverían a ser las mismas.
Avanzarían sabiendo que su vínculo era más fuerte que cualquier esquema o distancia que se interpusiera entre ellos. Y eso valía más que cualquier otra cosa en el mundo. En las silenciosas secuelas de la tormenta que Marlene había desatado, Julia se sentó a la mesa de la cocina, con los dedos envueltos firmemente alrededor de una taza de té virgen. El sonido del tic-tac del reloj llenó la habitación, contando los minutos hasta que Lucas entrara por la puerta. Sonó su teléfono, rompiendo el silencio. «Hola. Mamá». La voz de Lucas era música para sus oídos. «Lucas. Oh, muchacho, ¿estás bien?». La voz de Julia tembló con un cóctel de emociones. «Estoy bien, mamá. La policía es muy amable. Me dieron chocolate caliente y me dejaron jugar a este juego en su computadora mientras esperábamos», dijo Lucas, un indicio de su alegría habitual asomando. Julia soltó una risa temblorosa. «Solo tú podrías convertir una situación aterradora en una aventura. No puedo esperar a tenerte de vuelta en casa. Tenía que hacer algo para no tener miedo». Recordé lo que dijiste sobre valientes caballeros enfrentándose a dragones. La voz de Lucas era constante, pero Julia podía sentir el miedo subyacente que había superado valientemente. Sonó el timbre y la cabeza de Julia se quebró. «Cariño, creo que estás aquí. Resiste». Corrió hacia la puerta y allí estaba él, su pequeño caballero, parado valientemente junto al oficial Daniels, con una pequeña mochila colgada al hombro. «Lucas». Ella lo abrazó, abrazándolo tan fuerte que temía que nunca lo soltaría. «Hola, mamá. Sabía que me encontrarías», le susurró en el hombro. Julia se echó hacia atrás, mirándolo a los ojos. «Lo hiciste genial, Lucas. Pero nunca lo olvides, no se trata solo de ser valiente. Se trata de ser inteligente, y ambos lo fueron hoy. Acabo de hacer lo que me dijiste que hiciera». «Ya sabes, el plan de emergencia», dijo Lucas con una pequeña sonrisa. «Lucas nos contó cómo practicaste qué hacer en emergencias. Cómo interpretarías roles y hablarías sobre seguridad. Marcó la diferencia», agregó el oficial Daniels, con admiración clara en su voz. Julia sonrió entre lágrimas. «Fue solo un juego que jugamos. Nunca lo pensé». «Es más que un juego, señora Anderson. Es una lección que salva vidas», intervino el oficial Daniels. «Te sorprendería saber cuántos no piensan enseñar eso». «Gracias por traerlo a casa», dijo Julia, su gratitud evidente. «Ese es nuestro trabajo». Pero hoy, realmente fue Lucas quien salvó. El oficial Daniels se inclinó el sombrero, en un gesto de respeto, antes de darse la vuelta para irse. A medida que avanzaba la noche, la realidad de los eventos del día comenzó a calar en Julia. La voz de Marlene, una vez tan aguda y confiada por teléfono, ahora parecía distante, un eco desvanecido de una batalla perdida. «Mamá, ¿por qué hizo eso la abuela? ¿Hice algo mal?». La vocecita de Lucas rompió su ensoñación. Julia se arrodilló, tomando sus manos entre las de ella. «No, cariño. No hiciste nada malo. A veces los adultos cometen grandes errores. Pero recuerde, siempre podemos elegir hacer lo correcto, incluso cuando otros no lo hacen». Mientras se sentaban juntas, Julia sabía que el camino por delante sería un desafío. Tendría que navegar por conversaciones difíciles con Lucas y discusiones legales sobre las acciones de Marlene. Pero por ahora, la victoria estaba en la sabiduría que le había impartido a su hijo y en su coraje para usarla. «Vamos a dormir un poco», sugirió Julia, con la voz suave pero fuerte. «Está bien, mamá. ¿Podemos leer una historia primero?», preguntó Lucas. La prueba no le robaba su rutina nocturna. «Por supuesto», dijo Julia, mientras caminaban de la mano hacia su habitación. «Esta noche, leamos sobre un caballero que engaña a un dragón». Mientras le leía a Lucas, con los párpados pesados por el cansancio, Julia sintió una sensación de paz. Hoy se habían enfrentado a un dragón y salieron victoriosos.
La sabiduría que había compartido con su hijo había sido su armadura y escudo, y los protegería a pesar de lo que les deparara el futuro. La quietud de la noche envolvió a Julia y Lucas como un chal reconfortante mientras se sentaban en el sofá, con un libro ilustrado olvidado en la mesa de café. Los ojos de Julia estaban fijos en su hijo, que de alguna manera parecía más pequeño, un claro recordatorio de la inocencia que había sido amenazada. «Mami, ¿por qué me llevó la abuela Marlene? ¿No nos ama?» Los grandes ojos de Lucas, muy parecidos a los de Tom, buscaron respuestas en el rostro de Julia. Julia inhaló profundamente, considerando sus palabras. «Lucas, la abuela nos ama, pero a veces el amor se enreda con otros sentimientos». Se sentía triste y extrañaba mucho a papá, y eso la hizo hacer algo muy malo. Pero eso no significa que no le importe. Lucas asintió, su comprensión iba mucho más allá de sus tiernos años. Papá se enojará con ella. Julia apretó su mano suavemente. Papá estará molesto, pero te ama mucho y siempre querrá que estés a salvo. Lucas pareció reflexionar sobre sus palabras, frunciendo el ceño. ¿La policía va a poner a la abuela en tiempo de espera? Julia se rió entre dientes, a pesar del peso de su corazón. Algo así, cariño. Ella tiene que hablar con algunas personas sobre lo que hizo y por qué estuvo mal. Hubo un silencio, lleno de los pensamientos tácitos de una madre que intentaba arreglar el mosaico del mundo de su hijo. La mente de Julia era un torbellino de emociones, todavía tambaleándose por las acciones de Marlene. Sin embargo, su principal preocupación era el bienestar de su pequeño hijo sentado a su lado. El timbre del teléfono atravesó el silencio. Julia respondió, con la voz cansada. «Hola. Julia, soy Tom», fue la voz de su esposo, tensa pero decidida. «Tom. Oh, Tom, he estado intentando localizarte. Algo ha pasado». Las palabras de Julia cayeron en un torrente. «Lo sé, acabo de recibir información. Es Lucas. Está a salvo, está aquí conmigo. Tom, tu madre», la voz de Julia se quebró. Tom exhaló bruscamente por el otro extremo. «No puedo creer que ella llegara tan lejos. Es ella. Ha sido detenida por la policía». «Va a haber una audiencia», respondió Julia, sintiendo que la frustración y la conmoción de Tom se hacían eco de la suya. «Vuelvo a casa, Jules. Me han concedido permiso de emergencia. Estaré allí tan pronto como pueda», la voz de Tom era resuelta. Las orejas de Lucas se levantaron. «¿Es ese papá? ¿Puedo hablar con él?» Julia le entregó el teléfono a Lucas, observando cómo una sonrisa se extendía por su rostro. «Papi. Estoy bien. Mami y la policía me ayudaron. Estoy muy orgulloso de ti, amigo. Estaré allí pronto, ¿de acuerdo? Iremos a buscar helado, solo nosotros», prometió Tom. «Está bien, papá. Te quiero». Cuando Julia recuperó el teléfono, la voz de Tom estaba llena de lágrimas sin derramar. «Julia, dale las gracias de mi parte. Por ser tan valiente. Y gracias por ser la increíble madre que eres. Estaremos aquí, esperándote», dijo Julia antes de colgar. Lucas bostezó, su aventura anterior lo alcanzó. «Mami, tengo sueño». Julia lo recogió en sus brazos, sintiendo su calor, su vida, los latidos de su corazón, un bálsamo para el miedo y los frenéticos golpes en su propio pecho de temprano en el día. «Vamos a meterte en la cama», murmuró ella, llevándolo a su habitación, cada paso una silenciosa declaración de su amor y su promesa de protegerlo de cualquier tormenta que se les presente. Mientras Lucas se dormía, acurrucado en la seguridad de su habitación, Julia observaba desde la puerta. Las pruebas del día habían sido desgarradoras, pero también habían reafirmado el vínculo inquebrantable entre ella y su hijo. La terrible experiencia le había demostrado el acero en su columna vertebral y el inmenso coraje en el corazón de Lucas. Ella había enfrentado la tempestad de Marlene y emergió más fuerte, con un hijo que reflejaba su resiliencia.
El mañana traería sus desafíos, pero los enfrentarían juntos. Sin embargo, esta noche, Julia haría guardia sobre los sueños de su hijo, el centinela de su fuerza y amor compartidos.